Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que la historia se repite no es un secreto para nadie. Pero cuando las guerras estallan, no podemos evitar un sentimiento de sorpresa, de indignación. Ese sentimiento de rabia lo refleja nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Ana Arthumanian, en su libro Milena o las cartas sin domicilio, del que Milena Jesenska, la traductora de Kafka al checo, es la protagonista. Azotados con cañas partidas, solo escucho la ausencia de grito de los esclavos. Fouettés, avec des roseaux cassés, je n'entends que l'absence des cris des esclaves. Un humo sofocante, espeso, acre. Nubes de moscas y yo cantando para adentro, ¡tierra, tierra! Une fumée suffocante, épaisse, âcre. Nuages de mouches, tandis que je chante en mon fort intérieur. Terre, terre. No la imagen de Jesús en el paño de Verónica, el cuerpo real. Pas l'image sur le Y para voile hablarnos de de este Véronique. libro y de su intensa trayectoria literaria, Ana Arthumanian ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, gracias por la invitación, es un placer, un honor, un privilegio estar acá. No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que no siempre es fácil aquí en París. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en el seno de una familia de origen armenio. ¿De qué modo esos orígenes armenios han marcado tu carrera literaria? Y totalmente, absolutamente, ya desde la lengua, porque el castellano es mi segunda lengua. Mi primera lengua, la lengua materna, es el armenio, entonces el castellano lo aprendí en el colegio, en realidad en jardín de infantes. De pequeña no sabía hablar castellano. Es cierto que cuando ibas de compras con tu madre, ella te traducía cuando te dirigía la palabra. Pero qué buen dato has encontrado. Sí. Yo decía que no entendía porque, claro, en la calle la gente, los vendedores y la gente decía cosas a la niña y la niña le preguntaba a la madre, ¿pero qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Decían, ¿qué ojos que tenés? Y yo decía, ¿qué ojos tenés? ¿Qué quiere decir? Poco a poco fuiste comprendiendo, ¿no? Y poco a poco fui comprendiendo. Lo que no comprendí, y eso fue un trabajo, y casi es un trabajo, es la identidad, ¿no? La pertenencia. ¿A dónde pertenezco? ¿Cómo corresponde la identidad a una tierra o no es correspondida? La correspondencia y lo que no corresponde, que tiene que ver también con las cartas, ¿no? Que es una correspondencia, es decir, ¿dónde está el destino de esta carta en estos mapas? Cada vez menos, hay Sí. menos destinos. Sí. La primera palabra de tu libro es una palabra checa, nechapu, no entiendo, significa, pero tú acabaste entendiendo, ¿no? Uno acaba entendiéndolo todo. Sí, yo creo que el entender pasó primero por el cuerpo, o pasa por el cuerpo, antes que la racionalidad y la codificación de un lenguaje. Entonces, el no entiendo es que cuando el otro habla, primeramente no entiendo bien dónde ubicar la palabra, cómo ubicarla. Y quizá por eso escribo, para encontrar la palabra, porque en verdad no la tengo. Entonces, voy en búsqueda de la palabra y la escritura me permite hacer esa búsqueda. Y ahí algo parece que sucede, algo parece que encuentro, pero cuando termina el texto del libro la vuelvo a perder. Por eso es que otra vez comienza otro texto, otro libro y así.
Hace poco más de 10 años venías aquí a Francia para participar en un encuentro Armenia, celebrando los 20 años de la independencia de Armenia. Es cierto que junto a otros escritores os fuisteis con el Oriente Express a dar una vuelta por Sí, Francia. sí, sí, fue maravilloso. Fue una experiencia maravillosa en todo sentido, porque nos encontramos por primera vez escritores de la diáspora armenia con escritores de Armenia como República del Estado armenio. Y entonces fue muy enriquecedor encontrarnos, porque claro, antes en el bloque soviético no había contactos, no había correspondencia. Entonces Francia nos alojó. Agradezco tanto ese momento, esta forma que tiene Francia de alojar y hacer vivir esas diferencias. Y después la experiencia de pasar a hacer toda la ruta desde Marsella y Lyon y Avignon, todo en el tren, y pernoctar en distintos hoteles y pasar por las ciudades, fue mágico, fue en verdad mágico. Podríais haber ido en Orient Express hasta Estambul, ¿no? Sí, claro. Quizás Sí. no hubiera sido muy adecuado. Ahí hubiéramos tenido un poquito de dificultad. Cuando la Asamblea Nacional Francesa reconoció el genocidio armenio, tuvo problemas diplomáticos serios con Turquía. Sí, sí, es complejo, por las políticas de Estado, es complejo por las políticas de los gobiernos, y entonces hay que hacer una negociación constante. Después de eso yo estuve en Estambul paseando. Bueno, y cuando escuchaban armenio había una cierta zozobra, ¿no? Había algo en el aire que se sentía todavía. Todavía. Allí en Buenos Aires vas a estudiar Derecho, eres abogada, pero te interesas también por el psicoanálisis. Vas incluso a cursar un posgrado en la Escuela de Orientación Lacaniana. Es una manera de comprender mejor el alma argentina, hacer algo de psicoanálisis. Sí, bueno, en Es Buenos como el deporte Aires. nacional, ¿no? Casi. Buenos Aires es que es parte de la cultura. El psicoanálisis es parte de la cultura. Lo que sucede es que tenía una novela, una de mis primeras novelas, cuyo personaje termina en un crimen o en una situación onírica entre crimen y sueño. Entonces yo no comprendía bien por qué el personaje había terminado así. Porque bueno, cuando uno escribe, no es uno, ese yo el que escribe, sino esas voces que aparecen. Y entonces pensé que una manera de comprender esa cuestión casi traumática que sucedía ahí era atravesar esa línea del psicoanálisis y psicoanalítica. Después me ayudó también para el libro Juana la Loca, ¿no? Juana la Loca, digo, el libro se llama Juana I y es sobre Juana, la que se llamaba la Loca de España, la reina, para desentrañar su locura, para abrirla, para hacer una implosión dentro de ese mundo de Juana y el mundo de ultramar y el mundo de que se dice que fue la primera globalización, ese momento en que un imperio europeo hace este recorrido transatlántico y recae en América, ¿no? El hecho de ser mujer también quizás... El hecho le de ser afectó. mujer, el estar encerrada durante 47 años, el que no la dejaban gobernar, que era la reina pero no gobernaba, además que no entendía la lengua de su hijo, porque su hijo hablaba alemán y también flamenco y ella hablaba español, entonces esta cosa de no entender... La traducción, es decir, hay puntos que son reiterativos, ¿no? en mis textos, que es la traducción, el no entender, la lengua, el trauma y también las guerras, ¿no? Carlos V, su hijo, decía que un hombre es tantas veces hombre como lenguas hablas. ¿Cuántas veces eres mujer, Ana? Bueno, hablo francés, inglés, castellano, alguito de alemán, armenio, alguito de turco. Muchas mujeres, una sola persona. Hablando de ese posgrado lacaniano, vas a asistir a una presentación de enfermos en un hospital neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Imagino que fue una experiencia impactante, ¿no? Sí. Fue muy, muy vertiginoso llegar ahí y muy inquietante también. Pero claro, ahí me di cuenta que mi interés en esa zona era un interés estético. Es decir, yo escuchaba a esta gente que venía a relatar su malestar y mientras el resto trataba de diagnosticar o buscar un diagnóstico a esa situación,
yo veía a la persona cómo respiraba, cómo se sentaba, qué pasaba con sus pies, dónde ponía sus manos, dónde hacía la pausa cuando hablaba. Entonces ahí me di cuenta que mi interés era otro, era un interés estético. Además aparecían textualidades, frases, ideas que después también desembocaron en el libro de Juana. La salud mental es algo muy, muy frágil, ¿no? No somos conscientes de eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Esa línea delgada, pero que también ahí, bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Se puede encontrar una belleza, ¿no? Ahí también, en esa vulnerabilidad. Por supuesto que, claro, alguien tiene que estar para alojar ese dolor y ese sufrimiento enorme que significa esa situación. Por supuesto. En el terreno del derecho fuiste durante años profesora de filosofía del derecho. Es quizás la materia más humanista de una carrera de derecho. Sí, claro, sí. Yo me alejaba de todas las codificatorias, porque en verdad lo que yo quería era hacer la carrera diplomática. Como tenía este linaje armenio y esta idea de justicia y de recuperar la justicia y territorios y demás, pensaba que la carrera diplomática iba a ser mi destino. Por eso que también estudié muchas lenguas, porque creía que iba a ir por ahí. Pero después la carrera diplomática también para una mujer implica dejar familia, armar familia afuera, cómo se conjugaba una familia con los viajes. Entonces eso quedó a un lado, pero seguí por el lado pedagógico de la filosofía. Y ahí estuve durante bastante tiempo porque entendía el derecho desde otro lugar, no el derecho como ley, no el derecho como codificación, sino el derecho como la cosa justa. Y ahí me parecía que era un campo para investigar. Seguro que muchos abogados recuerdan tus cursos de filosofía del derecho, ¿no? Espero. Seguro que sí. Tu ensayo El depósito humano, una geografía de la desaparición, fue premiado en el 2009 por la Fundación Proyecto Sur. Un tema todavía sensible, ¿no?, en Argentina, tanto en Argentina como en España y en tantos otros países también. Sí. Se trata sobre la diáspora y el cuerpo desaparecido, los cuerpos de los desaparecidos armenios, pero que también tienen que ver con las desapariciones en Argentina, porque esa comunidad diaspórica armenia que vive en Argentina, que tenía esos cuerpos desaparecidos de su familia, a esa comunidad se le suma el silencio que se impuso en la dictadura militar argentina. Entonces era una desaparición sobre otra desaparición, un silencio sobre otro silencio, y bueno, ahí hay que trabajar todavía sobre las emociones, sobre la posibilidad de abrir ese lugar tan enquistado, tan calcificado, ¿no?, que tiene la comunidad. Curiosamente, Milena Jesenska murió en un campo de concentración nazi. Su padre, odontólogo, fue a recuperar su cuerpo y solo encontró un diente. Sí. Eso es una desaparición terrible, ¿no? Sí. Esa escena, cuando la cuenta su hija en el libro que escribe su hija, me conmovió muchísimo y me resultó como casi el disparador de comenzar a indagar por ese personaje. Bueno, Milena tiene en sí, quizá por eso el libro se llama también, tiene como subtítulo esbozo operístico, tiene en sí muchas aristas, porque es la Europa que va desmembrándose, ella que está frente a ese territorio que se va desmembrando, entre lenguas también que se van astillando, ella que porta la estrella sin ser judía, sin ser judía se pone la estrella David y la estrella amarilla y camina y tiene contactos con el mundo comunista, con los rojos, y entonces ahí la persiguen y finalmente la ponen en un campo de trabajo y en el campo de trabajo finalmente muere. Pero una mente tan lúcida, podía escribir cosas de política, pero con una agudeza muy singular. Ahí entendí cómo, claro, Kafka tenía correspondencia con esta mujer, porque lo que Kafka decía de manera metafórica, ella lo dice abiertamente en sus textos periodísticos. Y una feminista también, colocando a la mujer en una situación de mucha libertad, sus vínculos eran muy libres, tenía una relación con el cuerpo también muy libre. Entonces, fue una mujer muy adelantada a su tiempo.
Fueron testigos de la debacle de Europa. Sí. Hay una de las frases en tu libro que recuerda una frase de la película Casablanca, cuando están esperando el tren y ella le dice, mientras el mundo se hunde, nosotros nos amamos, ¿no? Quizás se puede hacer un paralelismo de nuestra Europa de hoy, que ha entrado en guerra con Rusia. Sí, este libro de Milena es el tercero de una trilogía que vendría a ser primero uno que trabajé la caída del Imperio Soviético, que se llama Del vodka hecho con moras, después el siguiente que se llama Infieles, que es la caída del Imperio Otomano, y este que es el de Milena, que en realidad es la caída del Imperio Austrohúngaro. Entonces yo creo que en verdad lo que tengo una sensibilidad a la caída de un imperio, que no sabemos cuál, quizás sea el Imperio Occidental, que siento que está cayendo. Lo que pasa que, bueno, cuando cae todo se mueve, sísmica la caída, ¿no? No solo los territorios se mueven de lugar, sino los afectos, las personas, la relación entre las personas, la relación entre las personas y las cosas. Por eso que es lo mismo que pasa en el campo de los mapas internacionales o nacionales con el campo del cuerpo y los cuerpos entre sí, ¿no es cierto? Ese es lo que me gusta trabajar. Como lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el terreno político, pasa también en la política del cuerpo y de los afectos. Por supuesto. Estábamos hablando de la polarización de la política en Europa. En aquella época los hijos denunciaban a sus padres. ¿Puede volver a ocurrir eso? No aprenderemos nunca. Hace poquito se presentó en Argentina el libro La guerra es un verbo sobre las guerras, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, pero también la pandemia como guerra. Cuando sucedió la pandemia veíamos a todos los políticos del mundo decir que estábamos frente a una guerra y que entonces teníamos que vencer a un virus. En esa forma de vencer al virus hubo diferentes medidas que fueron medidas políticas, no solamente de aislamiento, sino también de denuncia. Porque, por ejemplo, esto pasaba en Buenos Aires, si, no sé, había, por ejemplo, algún médico que vivía en el edificio y la comunidad del edificio, el consorcio denunciaba que había un médico y entonces que era peligroso que estuviera allí, realmente eso fue catastrófico. A mí me resultó muy fuerte escuchar esas cosas de los vecinos, eso que uno dice que era la gente vecina que compartía cosas y de golpe, frente a una situación así de borde o de peligro o de amenaza, sacan de sí una cuestión de persecución, una cuestión fascista, de denunciar a los propios, al compañero, al vecino. Uno caminaba por la calle, yo no sé si esto pasó acá, pero uno caminaba por la calle los primeros días y cuando veía a alguien venir se cruzaban y miraban como que ahí viene el enemigo, porque uno podía portar el virus que era símbolo del enemigo. Entonces había que vencerlo a ese que portaba el enemigo. Bueno, fue atroz, ¿no? La guerra, las situaciones como esta quizás son el revelador del alma humana. Sí. Podemos ver lo mejor y lo peor del alma humana. Sí, esa oscuridad que aparece apenas uno abre o entreabre una pequeña puerta, aparece. Bueno. Al mismo también la solidaridad, también la generosidad, la heroicidad en algunos casos, ¿no? Sí. Gente que acoge a... como Milena, precisamente. ¿no? Sí, que tiene que ver con cierta dulzura, cierta suavidad, que finalmente es parte de la belleza, ¿no? Y del mundo también de lo estético, esta cuestión de la dulzura y la suavidad recogiendo al otro. Hablando de belleza, has venido a París para presentar tu libro por razones estéticas, me decías, ¿no? ¿Crees que París es una bella ciudad? Y París es una bella ciudad, claro. La armonía que uno ve, la armonía, la escenografía, lo escenográfico, la teatralización de la ciudad, ese maquetado urbanístico que ofrece la ciudad como teatro, uno se siente parte de una, bueno, otra vez digo, de una ópera quizá, ¿no? Como un personaje. Es un personaje uno en la ciudad cuando uno ve toda esa escena.
Vais a presentarla en el Centro Cultural La Vaca Azul. Sí, la Vaca Azul, la Vache Bleue, junto con Gloria Bernal y Sandra Vallejo. La semana pasada. Gracias a ella, porque en realidad Gloria Bernal es quien dirige la colección Skepsi de Uniediciones y son libros bilingües, castellano, en este caso castellano-francés, pero después van a ir por castellano-inglés, alemán, etc. Entonces, al ser castellano-francés, primero se presentaron en la Feria del Libro de Bogotá y ahora se van a presentar en la Vache Bleue las minificciones de Gloria Bernal, Sandra Vallejo, que se llama el libro Las huellas inciertas, y el libro de Milena. Entonces es un encuentro, por un lado latinoamericano, de escritoras colombianas, en este caso argentina, en el mundo francés. Por supuesto. La colección es Kairos, ¿no? Sí, si no me equivoco. La colección es Kairos. Que es un mito griego muy interesante. ¿Podrías recordárnoslo? Sí. No es un dios, es un semidios. Que va con ese mechón. Que tiene un solo mechón en la cabeza. Un solo mechón y que se lo puede solamente tomar del mechón o se lo deja pasar. Es casi como la vida, ¿no? Que uno tiene que tomarla del mechón, digamos. Las oportunidades las pintan calvas, decían en España. Es verdad. Qué justo. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este miércoles 13 de julio en el Centro Cultural La Vache Bleue, La Vaca Azul, al norte de París, para la presentación del libro de la escritora argentina Ana Arzumanian. El libro se llama Milena o las cartas sin domicilio. Muchísimas gracias, Milena, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.